Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. A lo largo del día de hoy hemos asistido a una audiencia digital hecha desde Huancayo, capital de Junín, respecto del caso de los llamados dinámicos del centro. La jueza Judy Baldeón consideró que no era necesario imponer, como se lo pedía la Fiscalía, prisión preventiva a 20 de las personas que son objeto de una investigación por cohecho, negociación incompatible y organización criminal en torno al gobierno regional de Junín, con el objetivo, es la tesis fiscal, de financiar al partido Perú Libre. La jueza, en consecuencia, ha decidido que 20 de las personas a las que se pedía prisión preventiva puedan mantenerse bajo restricciones impuestas por su despacho, el no tomar contacto con los otros implicados, el no mudarse sin previa autorización de la justicia y, naturalmente, el presentarse una vez al mes para rendir testimonio. Vamos a entrevistar sobre este tema a un colega, periodista del diario La República, César Romero, quien da cubrimiento a este juicio que tiene repercusiones políticas, como es manifiesto, para el diario en el que trabaja La República. Pero antes de darle la palabra, quiero expresarle nuestra solidaridad contra un colega del fotógrafo que ha sido agredido hoy en las calles del centro de Lima por personas que manifestaban a favor, dicen ellas, de Fuerza Popular. De manera que transmita usted a su colega, como a cualquier otro periodista, en Cuba, en Lima o donde sea, hace un trabajo para informarnos a todos de lo que pasa, de lo que él ve. Y si es fotógrafo, deja un testimonio gráfico de lo que está frente a sus ojos. Es naturalmente inaceptable que por razones políticas, por razones de hostilidad, porque no les gusta el diario, no les gusta la última foto que publicó o el último artículo que salió en ese diario, sea víctima de violencia física. Por eso sería razonable que todas las fuerzas políticas, incluyendo naturalmente la Fuerza Popular, repudien este acto. Estamos a tiempo de evitar que la polarización política en nuestro país pueda traducirse de una manera que signifique violencia física. Señor César Romero, muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por solidarizarte con esta lamentable situación que hemos sufrido el día de hoy. Como dices, los periodistas estamos para informar, solamente para informar, para que todos estén enterados de lo que sucede en el país. De acuerdo. Y en lo que concierne a usted, está informando ya desde hace semanas sobre este caso llamado de los dinámicos del centro. Quizás comencemos por algo que parece simple, pero hay muchos que quizás no lo saben. Este nombre, los dinámicos del centro, ¿quién se lo ha puesto? ¿De dónde viene? Bueno, generalmente los nombres de las organizaciones lo pone la policía un poco para distinguirlos por en la forma en que el trabajo, la forma en que ellos tramitaban estas licencias de conducir, y de ahí viene lo de los dinámicos del centro, ¿no? De acuerdo, o sea, que en principio no son ellos mismos los que han denominado a su organización dinámicos del centro. Es la policía que se los ha puesto. Sí, es la policía la que les pone. Y lo mismo vale para cuellos blancos y demás, ¿no? Sí, eso es en general. La policía con la fiscalía le ponen los nombres a estas organizaciones o a estos grupos que están involucrados en un delito, para poderlos identificar fácilmente, ¿no? De acuerdo. Vamos entonces al tema mismo. ¿Quedó sorprendido usted por la decisión de la jueza Judy Baldeón? En parte sí. Digamos, me sorprendió que denegara la prisión preventiva para los 20 que pedía la fiscalía. Pensé que a un grupo sí le podía dar prisión preventiva, pero no, ya desde las audiencias previas, donde la fiscalía había estado exponiendo los argumentos, la jueza había estado señalando algunas inquietudes.
que tenían mucho que ver con lo que ella iba a decidir, ¿no? La forma en que la Fiscalía estaba presentando los cargos contra estas 20 personas. ¿Cuáles eran esas inquietudes de las que ya había dado testimonio la jueza Valdeón? A ver, había que ver que esta es una investigación por lo que la misma Fiscalía expuso el primer día a una organización criminal que ella dice estaría operando desde el año 2012. Entonces, esta organización a la que ellos están investigando, que empiezan a investigar el año 2019, dice se trataría de una organización que trafica con licencias de conducir al interior del gobierno regional de Junín. Esa es la investigación, eso es lo que ellos empiezan a investigar. Y la forma en que operaba era a través de trabajadores que integrarían un supuesto sindicato al interior de esta Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. Eso es lo que empiezan a investigar y eso es lo que desarrollan en la investigación. Luego que se producen las detenciones preliminares en los primeros días de junio, se encuentran con una serie de audios, de conversaciones en WhatsApp sobre una vinculación política de algunos de estos integrantes de esta organización con el Partido Perú Libre. Y esa relación no se estaba explicando, la Fiscalía no supo explicar cómo salta de un sindicato, de una organización dirigida por un sindicato, a una organización supuestamente dirigida por un partido político. ¿En qué momento se produce la transformación? Eso la Fiscalía no lo explicó. Y porque además, por ejemplo, algo que dice la jueza, de los 20 investigados a los que se pide la prisión preventiva, solamente 5 están vinculados con el partido. 5 que, de acuerdo con la misma estructura de la organización que presenta la Fiscalía, son colaboradores indirectos, ni siquiera son los principales personajes de la organización. Entonces, creo que ahí fue un fallo de la Fiscalía cuando presenta todos estos elementos en las audiencias de enfatizar mucho el tema político y dejar de lado el tema de asunto de corrupción en la expedición de los brevetes, de las licencias. Entonces eso ya la Fiscalía la jueza les había estado diciendo, tienen que explicar esa relación, no la están explicando. Y la Fiscalía solamente presentaba más audios, más WhatsApp, pero no decía, digamos, estos audios, este WhatsApp, de qué forma le servían a la organización para cumplir sus objetivos primigenios. Si ya la organización había cambiado de objetivos y ahora su objetivo era obtener fondos para una campaña política, tenía que establecer en qué momento y de qué forma cambia sus objetivos. Y también a partir de ese momento debería cambiar el rol de los presuntos cabecillas. La Fiscalía incluso dice que no hay cabecillas en esta organización, que lo que existen son puntos nodales, es decir, trabajadores comunes que hacen posible todo este tema del tráfico de brevetes. Claro que sí. Ese es el Ahora, tema. Por lo que dice usted, está documentado que ha aparecido un grupo de empleados públicos en el gobierno regional de Junín que ha organizado un sistema para desviar dinero a partir de la otorgación de licencias de conducir o brevetes. Pero lo que no se sabe es el año 12, cuando el gobernador regional era, en su primer mandato, Vladimir Cerrón. Lo que no se ha podido probar es que esta organización, para delinquir, para enriquecerse, haya podido volverse parte o vinculada al partido político que entre tanto pasó a llamarse Perú Libre. Ese paso es lo que no se ha podido confirmar y eso es lo que explicaría que la jueza haya sido hostil a algunos de los reclamos de la Fiscalía.
Sí, esa parte. Y el otro es que la Fiscalía también, como te digo, a partir de que la Fiscalía se centra mucho en los audios y en los videos de contenido político, se olvida de establecer cómo es que esta organización operaba y a quién beneficiaba. O sea, para ser una organización tenía que haber presentados mucho más beneficiarios de esos actos de corrupción, de esos actos de cohecho, de esos actos de tráfico. Y presentaron 1 o 2 casos donde, de acuerdo con los audios, se solicitó dinero a postulantes para ayudarles a obtener sus licencias. Entonces, la Fiscalía decía que había más casos, pero eso no los presentó. De acuerdo, sobre Entonces, todo porque se ha a hablado... partir de 1 o 2 casos no se puede establecer que existe una organización criminal. Podrían ser actos de corrupción, digamos, que suceden en el mismo ambiente, pero que no necesariamente están relacionados. ¿Y qué hay de la presunta corrupción descubierta en la construcción de obras públicas? Se ha hablado sobre todo de un hospital en Junín y también de puentes. Sobre esos hechos, ¿es que la Fiscalía ha aportado una hipótesis sustentable? No, Fernando, esas son otras investigaciones. O sea, en Junín, a lo que es el señor Vladimir Cerrón, es gobernador regional, tiene por lo menos 4 o 5 investigaciones que están en diferentes momentos y están en diferentes fiscalías. Esta investigación de los dinámicos no era una investigación sobre las obras del señor Cerrón, sobre las obras del gobierno regional, no era una investigación exclusiva sobre la corrupción al interior de la Dirección Regional de Transportes. ¿Y nada no más. se presume que los dinámicos, así llamados, tengan relación también con otros procesos de investigación por corrupción? ¿No son los mismos? No, digamos, la Fiscalía no lo ha presentado así y eso no se ha discutido. Acá la Fiscalía los presenta exclusivamente en torno, y eso es lo que la jueza ha hecho ver, en torno al tráfico de licencias de conducir. Solamente de acuerdo. Es licencias de conducir. De acuerdo. Tenemos que ir a una breve pausa, César Romero, si nos permite, después de la cual quisiera que nos diga qué nexos se han podido establecer o sugerir o posibilitar entre esta investigación criminal y el financiamiento de Perú Libre, y si de alguna manera se ha aparecido el nombre de Pedro Castillo en la sesión de hoy. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el periodista de la República, César Romero, quien nos está explicando cómo interpretar la audiencia que ha tenido lugar hoy en Junín en relación a una de las actividades delictivas que se han registrado y asociadas a la llamada banda de los dinámicos del centro y que ha concluido con una decisión de la jueza rechazando imponer prisión preventiva a ninguna de las 37 personas investigadas. Señor Romero, una cosa que sorprende es que entre los investigados hay al menos 2 personas importantes, y creo que en este caso ambos ligados al Partido Perú Libre, que se han dado a la fuga, que no se han presentado. ¿Cómo reacciona la jueza ante esa realidad? Bueno, en principio que debe tenerse claro que esta no es una sentencia, no termina esta investigación, la investigación va a continuar contra estas mismas personas. De hecho, la jueza les ha impuesto una comparecencia restringida, ellos van a seguir siendo investigados. Y con respecto a lo que me preguntas, la jueza cuando evalúa y dice que la Fiscalía no ha establecido los suficientes elementos para demostrar que ellos formen parte de una organización criminal, entonces dice, si ya no se establece eso, ya no evalúo los otros elementos, o sea, los elementos de que había 2 de los investigados que no habían sido detenidos, ¿no? Que se encontraban prófugos en ese momento. De acuerdo. Ya no lo evalúa ese tema. Entonces, vayamos al tema que mencioné antes de la pausa. Yo tengo entendido
que la fiscal había aportado como indicios el contenido de unos WhatsApp en los que, según ella, queda establecida una vinculación entre estas actividades delictivas en relación a los brevetes con los intereses del financiamiento de Perú Libre. La fiscal usó ese argumento que fue rechazado por la jueza. La fiscal efectivamente presentó unos WhatsApp y unos audios donde se habla, por ejemplo, de la contratación de personal porque era necesario para obtener fondos para que ellos hicieran donativos para la campaña, digamos, los que se hubieran beneficiado de estos contratos laborales en el gobierno regional. Como te decía, pero esto tiene que relacionarlo. Yo creo que aquí la investigación de la Fiscalía podría dividirse en dos o podría establecer un nuevo elemento, o sea, investigar a lo que es el tráfico de brevetes, de licencias de conducir, que es un tema muy específico, y también de paso, a partir de estos audios, de estos mensajes, investigar el otro tema del presunto financiamiento. Ahí, digamos, los mensajes, ¿se trataba de financiamiento específico para la actividad de determinadas personas o era financiamiento para todo el partido? Eso tampoco queda claro a través de los mensajes, porque no es, digamos, más allá del pedido que hacen, por ejemplo, para pagar la reparación civil del señor Cerrón, no hay otra referencia a que esos aportes sean directamente para el partido, sino, digamos, en el caso de alguno de estos dice, ayúdame porque yo tengo que viajar. Y entre los investigados habían dos candidatos al Congreso, uno de Junín y uno de Pasto. Entonces, ¿eso que ellos estaban pidiendo eran para sus propias campañas personales o eran para la campaña total del partido? Eso es lo que los audios ni los WhatsApp lo dicen, y eso es algo que se tiene que investigar para descartarlo o para confirmarlo. No se puede saltar rápidamente a nivel procesal. Eso lo explica la jueza, ¿no? Debemos ir por partes estableciendo pruebas que permitan sostener lo que se afirma, ¿no? Y eso es lo que tendrá que la Fiscalía investigar si es que continúa en ese camino. Por otra parte, el nombre del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ¿ha sido mencionado hoy? No se menciona. Mencionan en la campaña. Algo que también deberá aclarar la Fiscalía, porque aparentemente hay dos momentos en que escuchan las llamadas telefónicas. Una es, digamos, a fines del 2020 y comienzos del 2021, que serían, digamos, la campaña de primera vuelta, y aparentemente habrían otras escuchas ya en abril, mayo, que podrían estar relacionados con la segunda vuelta electoral. Pero eso la Fiscalía, más allá de mencionar los mensajes, no ha dicho a qué etapa corresponde. Eso tendría que ampliarse y precisarse en la investigación que van a tener que seguir desarrollando. De acuerdo. Una última pregunta. Estamos proyectando luz sobre este sistema corrupto para sacar dinero a partir de los brevetes en Junín. Pero se ha dicho de que esto es una práctica generalizada en todos o la mayoría de los gobiernos regionales del Perú. Yo he escuchado al exgobernador de Ica, el señor Sillonis, que fue precandidato presidencial también, decir que eso se hacía en Ica y que él conocía perfectamente cuál era el monto que se obtenía de este operativo, la cantidad de brevetes que se expedían cada día y un sobre que se hacía, según él, para el número uno, es decir, que hubiera sido destinado a él cuando fue elegido gobernador regional, que el sistema preexistió a su llegada a la gobernación y que, según él, existía en todas las regiones del Perú. ¿Tiene informaciones sobre este punto? Sí, eso es lo que da inicio a la investigación. Lo que la Fiscalía dice, esta es una organización que ya estaba presente el año 2012, probablemente ya existía de mucho tiempo antes. O sea, ya existía, a partir de lo que se sabe de estos
trabajadores que eran contratados a plazo fijo, a plazo indeterminado, que así nomás no se pueden mover, o sea, nadie los puede despedir ni nadie los puede rotar porque están, sus contratos son de esa manera y que trabajan ahí. Y lo que dicen, y en algún momento la fiscal lo sostiene, que estos trabajadores efectivamente realizan pago de sobornos a los funcionarios de confianza de los diferentes gobernadores para seguir manteniendo el negocio. Y como dan a entender algunos audios y mensajes, pues la apoyan en las campañas de cada partido que está en el gobierno. Entonces eso se mantiene durante muchos años, ¿no? Nadie lo toca. De acuerdo. Y eso hay sistemas similares en otras regiones, ¿no? Lamentablemente, sobre todo que se trata de algo que pone en riesgo la vida de los peatones y los otros automovilistas, porque dar brevetes a quien no ha dado pruebas de saber manejar bien es realmente hacer correr riesgo a los ciudadanos, razón por la cual, si se confirmase, es un crimen particularmente repugnante. Muchas gracias, César Romero. Leeremos sin duda su crónica mañana en el diario La República. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por su presencia en RPP. Hemos hablado de temas judiciales que tienen una repercusión política. Corresponde ahora que hablemos sobre temas